Benvingudes i benvinguts al Centre de Visitants del Parc Nacional de Cabrera. Estem molt contents de tenir-vos a tots avui en aquesta xerrada titulada La nacra sobreviurà. Aquí ens interpel·len, ens fan una pregunta sobre una espècie que segurament heu sentit parlar molt de vosaltres. Vull dir que és una xerrada que alguns ja mos coneixeu un poc diferent, molt dinàmica, amb 4 científiques investigadores que coneixen molt bé el tema del qual parlen i ens introduiran un poc en la història d'aquesta espècie que davant nosaltres ha fet una evolució, en fi, no vull desvetllar el final. Ho deia perquè aquesta xerrada s'emmarca dins un programa que organitza l'equip d'ús públic del Parc Nacional de Cabrera i ho fem perquè com a Parc Nacional tenim uns objectius importants com la conservació del patrimoni natural i del patrimoni cultural del parc, però és també important donar a conèixer i permetre's gaudir de la ciutadania d'aquest espai natural protegit. També un dels objectius és el foment de la investigació. I en aquesta xerrada s'agrupen un poc tots aquests temes. La xerrada se fa en col·laboració amb Observadors de la Mar, Observadores del Mar, que és una entitat de ciència ciutadana que té ja 10 anys d'experiència, si no veig malament, que participen de 15 projectes molt interessants a la mar, de peixos, de crustacis, de coralls, però també algunes relacionades amb l'activitat humana, l'encalentiment de la mar, els fems marins, les espècies invasores, i entre aquests projectes n'hi ha un importantíssim que és la nacra, que ha permès posar en contacte dos mons importants, el món científic i la ciutadania, perquè molts d'aquests avistaments, i des del principi que va començar tot aquest episodi de mortandat, que ja sabeu, va ser cabdal la informació que ens arribava de bussejadors, de pescadors, de gent que viu i que estima de la mar. I per això és tan important aquest projecte, perquè permeten que les observacions que puguem fer nosaltres quan sortim en el camp, quan sortim a nedar, sortim d'excursió, siguin després transmeses a una entitat com pugui ser Observadors de la Mar, que després els avalida. Hi ha prop de 100 científics i científiques darrere tot aquest projecte que comprovaran si aquella fotografia, si aquella cita se correspon o aniran fins i tot a veure si allò que nosaltres hem reportat se correspon amb la realitat. Em demanaven que vos posés un poc en context del que és el Parc Nacional. Sé que molts de vosaltres ja el coneixeu, però sí que és important remarcar que el Parc Nacional de Cabrera va ser el primer en tot l'estat espanyol que va ser un parc nacional marí fa 31 anys d'això, però era el primer pic que l'estat espanyol se li donava aquesta categoria màxima de protecció, que és el Parc Nacional, a les espècies i en els hàbitats marins. Això va ser cabdal a nivell d'estat espanyol. I després també hem estat bastant pioners en l'ampliació del parc de l'any 2019, que ens han portat a tenir 90.000 hectàrees de parc nacional, que se diu aviat, però és molt extens, i hem passat a ser el parc nacional més extens de tota la xarxa de parcs. Ho dic perquè he de defensar els nostres colors de parc nacional com a únic parc nacional que tenim a les Illes Balears, com el parc nacional més gran de tota la xarxa de parcs nacionals espanyols, que són en total 16 espais riquíssims en natura, en història i en tradicions, però aquí tenim el nostre, és vostre, és el nostre parc, i avui ens ajudaran, supos que s'aniran presentant perquè són molt dinàmiques, però tenim investigadores que han col·laborat i han treballat en l'Institut Espanyol d'Oceanografia, també amb el CSIC i Medea, i ens aniran contant diferents capítols en aquesta història de la nacra a la nostra mà. Llavors donaré entrada primer a la Sandra Espeja, d'Observadors de la Mar, perquè pugui iniciar aquesta xerrada. Moltes gràcies per haver vingut. Buenas tardes a todos. Yo, como me han presentado, soy Sandra Espeja, soy la coordinadora de Observadores del Mar en Baleares. Somos un equipo enorme porque, por suerte, esta plataforma con ya 10 años de vida está en todo el territorio nacional y gracias a un montón de científicas, como ya ha dicho Cuca, y que además están aquí presentes hoy,
se forma toda la parte de validación y de información, pero hay muchísima gente que está detrás de todo esto aportando datos. Somos, la verdad es que miles de personas. Y bueno, pues os quiero explicar un poquito qué es esto de Observadores del Mar para aquellas personas que no lo conozcáis de manera muy resumida. Y Observadores es una plataforma de ciencia ciudadana marina. Conecta a gente con la ciencia y también con la administración, y hoy es un ejemplo de ello. Estamos en un espacio de la administración como es el Parque Nacional. Estamos hablando de pura ciencia con Iris, Maite y Elvira, y bueno, conectándonos con todos vosotros, que estoy segura que habéis aportado datos del NACRAS y seguramente de otras especies. Estamos coordinados por varios institutos de investigación, el ICM, el Instituto de Ciencias del Mar, el IMEDEA, también el IEO, el CEAP y el SOCIP, y también estamos en alianza con la Fundación Biodiversidad en el proyecto Intemares y aquí en Baleares con la Fundación Marillas. Tenemos varios proyectos que se interrelacionan en diversas problemáticas o áreas, ¿no?, que tenemos en el medio marino, como pueden ser especies amenazadas, biodiversidad, la basura marina. Actualmente hay 17, hemos subido 2 proyectos y podéis verlos en nuestra página web para subir información de NACRAS, pero también de muchísimas otras cosas. El proyecto NACRAS es el proyecto de hoy, de estos 17, un proyecto que nació cuando empezó toda la gran mortalidad que nos explicarán, para conseguir esos ojos de la gente, ¿no?, que ayudan a los equipos científicos a llegar a donde no puede llegar una sola persona, ¿no?, porque al final sumamos ojos y podemos estar en todos sitios a la vez aportando esos datos. Entonces hoy concretamente hablaremos de este proyecto, el proyecto NACRAS. La ciencia ciudadana, para aquellas personas que a lo mejor no lo sepáis, tiene esta definición, pero como os decía, es esta idea de conectar a todas las personas con la ciencia, porque todo el mundo podemos participar del proceso científico aportando datos, que es una parte clave. Sin datos no tenemos la capacidad de hacer estudios y de tener resultados valiosos, ¿no? Entonces, claro, pues nosotros tenemos esa gran aportación, ese granito de arena. Además, se consigue con esos datos que se nutra muchísimo a la ciencia y por lo tanto sumar al conocimiento científico, pero no nos olvidemos de esa sensación humana del poder satisfacer, de participar en algo social, ¿no? Es decir, bueno, mi granito de arena está sirviendo de algo y os aseguro que sirve, y hoy nos daremos cuenta de eso, ¿no? O sea que os animo a todos y todas a si no estáis formando parte de la plataforma, que os unáis. Porque todo el mundo puede participar. Como estamos hablando de una plataforma de ciencia ciudadana marina, nos enfocamos a sectores marinos, pero hay también otras plataformas de ciencia ciudadana en la que también podéis participar a nivel terrestre. ¿Cómo se participa concretamente en Observadores del Mar? Os registráis aquí, cuando una vez estáis registrados sale una nueva observación y podéis elegir en qué proyecto tenéis esa observación que habéis realizado, una fotografía, también poniendo los datos de cuándo habéis hecho esa fotografía y dónde habéis hecho esa fotografía, de una especie, de una NACRA, podríamos decir en este caso, y una vez seleccionáis el proyecto sale una ficha muy intuitiva de rellenar, donde subís estos datos que os decía, la fotografía, el lugar, la fecha, la especie, en el caso de que lo sepamos. Si no lo sepáis, no pasa nada, porque se puede poner no identificada, y por eso hay todo ese equipo de científicos detrás que va a elegir cuál es la especie, por eso es importante la foto, de esa observación que habéis hecho. Así que por esa vía no os preocupéis. Otros datos como el hábitat, la profundidad, también pueden ser importantes y son diferentes en según qué proyectos. Como os decía, pues ir rellenando. Este es un ejemplo de todas las observaciones que teníamos hace unos días. Estaré desactualizado seguro porque cada día hay nuevas, por suerte, pero aquí podéis ver un mapa que se ve si vais a la página web, ponéis Explora Mapa y aquí están todas las observaciones. Veréis que hay diferentes colores porque cada color representa a uno de los proyectos y hay este filtro
para poder filtrar por proyectos, por fecha, incluso por persona, porque a lo mejor tenéis a vuestro primo que sabéis perfectamente que hace fotografías buenísimas y observaciones buenísimas y queréis saber exactamente cuáles ha subido. Pues podéis filtrar por usuarios y también tener, controlar cuáles son sus observaciones. Pero si no, como os digo, por proyectos, por alguna especie que os genere especial interés y saber dónde está. Y así, si nos acercamos un poquito más al mapa, lo vemos más cerca. Cuando ya nos aparece este ojito, es que ya solo hay una. Si hay números, es que hay ahí acumuladas 33, 7, por ejemplo. Y cuando ya clicamos a este ojito, ya nos sale la información de la observación en sí. La fotografía, como os decía, la persona, etcétera. Y podemos incluso clicar a más información y se nos abre toda la ficha. Podemos compartir también, podemos poner en me gusta, un poquito interactivo con la gente y la idea pues es esa, que vuestra mirada es única, que la suma de miradas es la suma de información que podemos generar entre todos y todas. Y como que lo que nos gusta es interaccionar, ¿no? Conectarnos entre unos y otros, pues la idea de esta charla de hoy con la gente que tenemos presencialmente, la gente que nos ve en diferido en vídeo no va a poder ser, pero la gente presencialmente sí que vais a poder colaborar con nosotras y jugar un poco a ver qué sabemos y qué no sabemos de esto de las nacras. Así que os animo a que cojáis vuestro móvil, conectéis la wifi y cuando tenéis que conectar la wifi, cuando estéis conectados podéis ir aquí a slido.com o coger directamente el QR. Si vais por la página web ponéis este número. Si os tiene que ver algo así, voy atrás otra vez. Os necesitamos a todos. Vale, entonces es importante, una vez que estéis aquí, hay estas dos opciones, entrar en Pulse, aquí, ¿vale? Que aquí es donde empezamos el juego. Bueno, ya veo que ya habéis entrado, Esta es una prueba. Obviamente no estamos preguntando si habéis comido nacras. Pero esto es una prueba para ver eso, cómo va funcionando el público con esto. Ya vemos que más de una persona ha comido pizza. Yo tenía ganas, pero no me ha tocado. Carne, pepito, croquetas, ha estat ben bona. Bastantes macarrons. Bueno, estamos bien alimentados, eso es importante. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora ya sí, entrando más en materia. Vamos a ver, ¿quién de aquí conoce qué es una nacra? Para saber también un poquito cuál es el conocimiento que hay en el público. De momento todos son sís. De 11 respuestas, ¿podemos hacer alguna más? Bueno, todo el mundo conoce qué es la nacra, eso. Empezamos bien. Además aquí veréis que os explicarán también mis compañeras varias muestras. Bueno, siguiente pregunta. ¿Pero la habéis visto alguna vez? Eso ya a lo mejor... A ver. Oye, a lo mejor es que tenemos aquí a cracks ya expertos y expertas. Pues bueno, ¿hay alguno que no? Bueno, muy bien. Pues nada, para seguir conociendo qué es la nacra, qué es lo que ha estado pasando, si sobrevivirá o no sobrevivirá, etcétera, pues tenemos a mi compañera Iris, que es investigadora del IMEDEA, también a Maite y a Elvira, que son del IEO, se van a ir intercalando en la presentación para explicarnos exactamente qué es esto de la nacra. Pues muchas gracias, Sandra. Pues yo soy Iris de IMEDEA y estoy en el equipo de expertos de la nacra en observadores de mar. Y queremos empezar un poco contándoos un poquito más de la nacra, porque habéis contestado que sí que sabéis que es una nacra y ahora vamos a profundizar un poco. A lo mejor os puedo contar cosas que no sabéis, a lo mejor no, y repasamos simplemente. Pues la nacra es un bivalvo
que puede ser muy grande. La nacra está muy conocido por poder llegar a más que 1 metro de altura. Pues no, si veis una nacra aquí, por ejemplo, en el mar Balear, no creo que encontráis una nacra tan grande. Lo normal es que son un poquito más pequeños, pero puede crecer mucho, puede ser muy grandes. Y eso es porque son animales muy longevas, que pueden llegar a tener 30 o 40 años, que es mucha edad para un bivalvo. Y si vemos la nacra, aquí veis los ejemplares en la mesa, que luego vamos a poder ver de más cerca y tocar. Lo que no tiene ejemplares es el viso, que en este esquema vemos la nacra, vemos la concha, pero no vemos el viso, porque el viso es un tipo de pelo que tiene la nacra cuando está viva, que sirve para engancharse en el sustrato. Pues cuando está puesto, por ejemplo, en la arena, lo usa para engancharse, y cuando se tumba, por ejemplo, con una tormenta, puede tener la capacidad de ponerse recto otra vez, gracias a esto pelo, el viso, que también tiene los mejillones. Si coméis mejillones, sabéis que tienes que quitarlos porque no son muy buenos para comer, pues el viso de la nacra es mucho más grande que los de los mejillones. La nacra es una especie endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Endémica del Mediterráneo quiere decir que no vive en ningún otro sitio. Pues esto también nos propone otro problema. Si se extingue en el Mediterráneo, se extingue en todo el mundo, porque es el único sitio donde podemos encontrar la pila nobilis, la nacra. La nacra es importante ecológicamente porque si vemos esta foto, por ejemplo, vemos que la nacra está asociado a praderas de Phanerogamas marinas, la Posidonia, y vemos que es un substrato rocoso duro en medio de una pradera blanda. La Posidonia es blanda, se mueve con las corrientes y no da mucho agarre para, por ejemplo, esponjas, aparte de los rizomas, y la nacra es una especie que sí que provoca mucho crecimiento de esponjas, por ejemplo, en otros animales asociados. También y aquí también vemos otra foto donde vemos la nacra crecido con las esponjas, y también es una especie que tiene mutualismo, que por ejemplo los buceadores, si aquí hay buceadores que han sacado fotos de la nacra, la foto más guay que puedes sacar de una nacra es del gambito que está dentro, y que es muy difícil, que aquí vemos una foto, pues es un hábitat para este gamba, por ejemplo. También, como la nacra es un bivalvo, filtra el agua para obtener su alimentación, y con esto también lo limpia, filtra partículas de la columna de agua. Pues la nacra, como muchos bivalvos, su reproducción es mediante larvas pelágicas, que esto significa que suelta los gónados en la columna de agua donde se encuentran y forman las larvas pelágicas. Estas larvas viven más o menos más que 2 semanas en la columna de agua, y esto significa que eso es su manera para moverse, porque la nacra, una vez que está establecido en la pradera, no se mueve, siempre va a vivir en el mismo sitio, y esto significa que una vez que tengo una nacra en un sitio, no va a poder colonizar otros sitios. Pues esto lo hace mediante las larvas pelágicas, porque las larvas se pueden mover con las corrientes, y vemos que en el Mediterráneo tenemos muchos corrientes establecidos, y así se mueven a otro sitio, y es su manera de colonizar otros sitios. Una vez que la nacra ha vivido 14 días o más en la columna de agua, y ha encontrado un sitio donde pueda asentarse y vivir y desarrollarse, se asienta en la pradera de Posidonia y se transforma en lo que llamamos un juvenil, un nacra pequeñito, un bebé nacra, y allí se queda para siempre y crece. Pues antes de la mortalidad de que van a hablar más Maite y Elvira, hemos hecho un estudio mirando este reclutamiento de larvas, a ver cuántas larvas había en la columna de agua y cuántos se asientan, y hemos visto que hay un pico en el año, para que sabemos que hay un momento fijo en que se reproduce y que las larvas se asientan en la pradera. Y esto ahora es importante porque como sabemos cuándo es este periodo,
podemos saber cuándo tenemos que mirar para ver si todavía hay nacras reproductores, y luego volvemos a este tema. En este estudio que hemos hecho alrededor de Mallorca, hemos visto que para que las nacras se reproducen bien y hay mucho crecimiento, es importante que hay bastante alimentación en la columna de agua, y también es importante para las nacras pequeñas que encuentran una pradera de posidonia, porque les propone un sitio donde puede crecer bien y son más grandes. Y aquí vemos una foto de una recluta de nacra. Esa es una foto de un colector donde aquí se ve la concha larvaria, que es súper enano, que mide más o menos 1 milímetro. Aquí vemos la barra de 1 milímetro, pues este está muy pequeñita, y esta nacra tiene días, es muy frágil, crece muy rápido en los primeros días, y es un momento en que son muy susceptibles a predación y a otras presiones. Es un momento difícil en la vida de la nacra. Y lo que vemos en esta serie de mediciones que hemos hecho antes del evento, es que vemos que siempre había reclutamiento de la nacra, las poblaciones estaban reproduciendo bien, y lo que vemos es que estaba aumentando el número de reclutas antes, que quiere decir que esta población de nacras que teníamos en Baleares estaba yendo bien, que había cada vez más y que estaba en más o menos en buenas condiciones, hasta el 2016, cuando había el evento de mortalidad que vamos a tratar más adelante. Y esta pregunta yo creo que Sandra ya lo ha pedido, porque es el número 3. ¿De hecho? Sí. Pues vamos a seguir. No pasa nada. Os he contado un poco cómo la nacra se reproduce y cómo se dispersa por el Mediterráneo, porque pensamos que la nacra, las poblaciones han empezado en un sitio y luego han hecho una dispersión por todo el Mediterráneo. Pues no hay mucho conocimiento sobre cuántos nacras había en el Mediterráneo. Hay estudios científicos que han contado nacras, pero aquí vemos estos puntos donde tenemos información. Hay sitios con una densidad muy grande y sitios con densidad más baja, pero sobre todo lo que llama la atención en este mapa es que tenemos muy poca información. ¿Cuántos nacras había aquí, por ejemplo, en Creta? No sabemos, porque nadie lo ha contado. Pues lo que vemos es que la variabilidad de las nacras es muy variable entre sitios, y que no sabemos mucho de cuántos nacras en realidad había en el Mediterráneo. Aquí mis compañeras del IEO han hecho un estudio mucho más en profundidad que en muchos sitios en el Mediterráneo. Han mirado cuántas nacras había en Ibiza, Mallorca y Menorca. Y lo que vemos es que en Cabrera había más individuos por 100 metros cuadrados que en los otros sitios, que vemos que había sitios con más, sitios con menos, pero si lo trasladas, 5 individuos por 100 metros cuadrados, ¿cómo de grande es 100 metros cuadrados? ¿Cómo de grande es esta sala? Yo soy muy mala en superficies, pero piénsalo, mi casa, por ejemplo, tiene 120 metros cuadrados, que no es mucho. En mi casa solo habría 6 nacras, entonces, pues no es mucho. La densidad es muy baja, aunque hablamos de poblaciones que estaban en poblaciones que estaban en crecimiento, que la densidad era todavía muy baja aquí en Baleares, y la densidad era más alta en Cabrera. En Cabrera han hecho un estudio súper detallado, que han hecho este estudio, han hecho un montón de buceos. No he podido venir porque estaba embarazada con mi hija en este momento, que me ha dado un poco de envidia bucear tanto en Cabrera, realmente, pero aquí se ve que han mirado en toda la costa, y lo que hemos visto de este mapa de todo el Mediterráneo, que hay tantos huecos y que no sabemos cuántos nacras había, aquí no es verdad, porque aquí sabemos que había muchas nacras en Cabrera, y sobre todo en la bahía de Santa María, donde había la concentración más alta de Cabrera. Pues he dicho que parece que las poblaciones estaban aumentando. Pues esto es importante porque la nacra ha pasado por un periodo muy difícil. Hay muchas amenazas para la nacra,
Y claro, todo el mundo sabe que cuando ves la nacra no lo puedes tocar. Espero que lo sabéis, que no podáis sacar las conchas de la nacra, pero ha habido mucha gente que han sacado las conchas porque son bonitos y sobre todo históricamente, cuando todavía no sabíamos tanto de cómo proteger las poblaciones. Y también aquí tenemos un ejemplo de cómo usaban el viso de la nacra, sobre todo en Italia. Os he contado que el viso de la nacra es como el viso de los mejillones. Pues no es completamente verdad, porque es mucho más sedoso, mucho más fina, realmente es como pelo. Y esto es también la razón para que lo usaban para fabricar guantes, y, por ejemplo, gorros y prendas, y lo llamaban la seda del mar, y era muy apreciado. Y imagínate cuántos nacras necesitas para hacer un guante. Pues esto ha sido un problema grande para las poblaciones antes de que han sido protegidos más eficazmente. Pues fíjate, solo desde el 1992 está en la lista de especies amenazadas y vulnerables y vemos que hay más protección. Pero claro, os cuento todo esto y todo tiene muy poca importancia con lo que ha pasado después, que van a contar mis compañeras. Lo que nos ha contado Iris, que es verdad que da penita, pero es verdad que todo el trabajo que se ha hecho es muy importante. O sea, todo el trabajo, tanto el que hemos hecho todos los investigadores, es muy importante, sobre todo aquí en Baleares, por lo que nos concierne, es muy importante, sobre todo esperamos que sea muy importante en el futuro. Ahora os voy a contar un poquito lo que ha pasado con la nacra. ¿Qué ocurrió? Pues en otoño de 2016, de pronto comenzamos a ver avisos de nacras muertas por todo. Comenzaron los primeros avisos, si no recuerdo mal, los primeros avisos fueron por Andalucía, pero bueno, enseguida en Formentera, en Ibiza y Formentera también llegaron los primeros avisos, de que había muchas nacras muertas. Claro, la nacra es un molusco que, claro, normalmente cuando trabajabas con ella, alguna vez encontrabas alguna nacra muerta, pero claro, lo espectacular era que había muchas, todas estaban muertas. Además, nosotros sabíamos que la mortalidad era reciente, porque, si os fijáis aquí, ¿veis? La concha por dentro estaba muy limpia. Normalmente, cuando un animal en el mar se muere, pues con el tiempo se coloniza, le colonizan otros organismos, esponjas, briozoos, y entonces normalmente no tiene este aspecto así tan bonito como si lo acabaras de recoger y te lo hubieras llevado a tu casa, ¿vale? Pues la mayor parte de las conchas estaban así, muchas así, que significaba que se acababan de morir, se hacía todas a la vez, porque no es que te encuentres una y luego una, no, todas eran así, además, ¿veis? ¿Os fijáis? Y lo más importante de todo era que, claro, no era solamente en un sitio en Andalucía, en un sitio en Tabarca, no, era por todo. Esto fue lo que más nos impresionó a los científicos, porque mortalidades, bueno, ya lo contaré más adelante, mortalidades en el medio marino a veces ocurren en algún sitio por algún momento, por alguna sube la temperatura, por algún momento puntual, pero lo más importante era el alcance geográfico que ha tenido esta mortalidad, que ha sido muy elevado. ¿Qué ocurría con las nacras? Porque no estaban, había algunas que todavía estaban vivas. Lo que la gente que luego cuando encontrabas las nacras estaban ahí sobrevivientes al principio, las señales que nosotros encontramos era pues que el manto estaba retraído, los moluscos, el animal lo que hace es recubre todo lo que es la concha hasta arriba, es lo que nosotros llamamos el manto, ¿vale? Aquí se ve, ¿vale? Y normalmente cubre toda la concha hasta arriba. En los animales enfermos lo que encontramos es que el manto estaba un poco como retraído, estaba como un poco más abajo de lo normal, ¿vale? Luego lo que hacíamos era tardaba mucho en cerrarse, una nacra normal, tú te acercabas y enseguida se cerraba. Esto que ha contado Iris de la foto mítica, de hacer la foto de la gambita, esto por ejemplo era muy complicado porque claro, ella enseguida que notaba tu presencia, ¡pum!, se cerraba. Entonces, normalmente tú te acercabas y las nacras, si estaban enfermas, seguían abiertas, o sea, eso era un síntoma de que el animal estaba mal, ¿vale? A veces tenías que tocarla para que se cerrara y se volvió a abrir enseguida, o sea, eso es un síntoma de que el animal estaba muy enfermo, ¿vale? O se abren enseguida. ¿Qué hicimos?
pues lo que hicimos todos los científicos fue irnos al agua, ¿qué ha pasado? Y buscar información. Entonces muestreamos individuos enfermos, se enviaron las muestras y la verdad es que en un tiempo relativamente corto, y eso fue gracias a que nosotros teníamos muestras, en el proyecto que ha contado Iris, que estuvimos en Cabriá, nosotros recogimos muchas muestras de nacras, muchos individuos, porque hicimos un trabajo sobre la reproducción, y entonces teníamos muestras, sabíamos cómo era una nacra sana. Entonces, si tú tienes muestras de tejido de cómo es una nacra sana, las pudimos comparar con estas muestras de tejido de nacra enferma, ¿vale? Y entonces enseguida, una veterinaria que trabaja con nosotros, enseguida pudo determinar que había un patógeno, que había algo que no era normal, ¿veis? Todos estos de aquí, estos puntitos, no sois histólogos, esto es histología, yo tampoco lo entiendo mucho a mí, pero vamos, para que os hagáis una idea, todas estas células, así como más violetas que están aquí, no tienen que estar, ¿vale? O sea, esto no es lo normal. Entonces, es una especie que es un parásito, que le pusimos un nombre porque era nuevo para la ciencia, que es del grupo de los haplosporidios, que es Haplosporidium pinne. Le pusimos en honor, por decirlo de alguna manera, de la nacra. Tiene esta pinta de aquí, ¿vale? Y lo que ocurre es que el parásito es un parásito, un primo suyo, digamos, del grupo de los haplosporidios, son parásitos habituales de los moluscos, de los bivalvos, de las ostras y otras especies similares. Y lo que hace es colonizar el aparato digestivo, y lo que ocurre es que provoca una inflamación y sobre todo le impide comer o le cuesta mucho comer. El animal va adelgazando hasta que muere, ¿vale? Le provoca una crisis y una inflamación bastante importante. Bueno, no me voy a extender un poco aquí, pero bueno, esto es lo que le ha pasado, o sea, es por este parásito. ¿Por qué? ¿De dónde viene? No lo sabemos, ¿vale? Nosotros no sabemos de dónde ha venido. Lo que sí sabemos es lo que ha provocado, que es lo que os contaba antes. Como os contaba antes, nos metimos enseguida los científicos al agua y más de 10 grupos de investigación estuvimos trabajando en ver cuál era el alcance de esta mortalidad. Y como si os podéis ver, esto era a principios de 2017, porque este artículo se publicó en mayo, a principios de 2017 este era el aspecto, o sea, todo lo que está en rojo son mortalidades del 100% o cercanas al 100%. Eso es mucho porque son todas las nacras. El alcance geográfico y sobre todo temporal, o sea, en 6 meses había matado toda la población, prácticamente la población española. Lo único que quedaba era la parte de Cataluña. Esto era a principios de 2017, ¿vale? Porque el escenario luego cambió. Entonces, esto era lo que nos quedaba en 6 meses, o sea, lo espectacular es este alcance temporal y geográfico. En este punto quiero destacar la importancia de los observadores también, porque todas estas observaciones, es verdad que gran parte de las observaciones, muchas fueron científicas, pero muchas fueron de gente, ciudadanos que nos llamaban y reportaban, aquí hay mortalidad, hay tanta mortalidad, y muchos de estos puntos también son reportes de ciudadanos que nos reportaban mortalidades en muchas zonas. Vale, este es el aspecto del Mediterráneo en el año pasado, ¿vale? Este es un artículo que sale el año pasado que reporta todas las mortalidades de la nacra a nivel de todo el Mediterráneo. Como decía Iris, uno de los problemas que tenemos sobre todo es que en algunos sitios no sabíamos, suponemos que hay nacras, pero en algunos sitios no lo sabemos. Y de hecho ahora mismo en algunos sitios no tenemos datos de mortalidad, pero suponemos que están muertas, pero claro, en realidad no lo sabemos. Porque el parásito que os contaba lo que hace es se transmite por las corrientes, ¿vale? Esto luego lo contaremos mucho más, y pues se ha ido extendiendo, empezó aquí en España y se ha ido extendiendo por todo el Mediterráneo en todos estos años, y en 5 años ha devastado la población de todo el Mediterráneo, que recordemos lo que nos ha contado Iris antes, es una especie endémica. Por tanto, si se extingue la nacra, se extingue, o sea, no está en otra parte del mundo, solo está aquí, ¿vale? De hecho, en algunas zonas, de hecho aquí esto que está en verde, que es el mar de Mármara, en algunas zonas todavía hay zonas sin nacra, luego os contaremos por qué hay estas zonas con nacra. Aquí hay mortalidades, aunque no se tiene muy claro, esto digamos que está un poco desactualizado este mapa, porque aquí ya se ha detectado mortalidades, lo que no sabemos es a causa del haplosporidio, ¿vale? Y es verdad que hay algunas zonas en las que todavía hay nacras, pero en realidad son zonas que tienen unas condiciones ambientales diferentes del mar abierto, por eso todavía las poblaciones que sobreviven y subsisten, ¿vale? Que eso es lo que os contaremos ahora un poquito más adelante. Este tipo de eventos de mortalidades masivas que ya os he contado que ocurren,
en este caso es una catástrofe, este tipo de catástrofes demográficas, el problema es que afectan simultáneamente a toda la población. No solo afectan a las nácaras de una cierta edad, sino que afectan a todas la población y la afectan a la vez, y con un rango tan elevado que la población no es capaz de recuperarse por sí sola. Por eso se aboca a la extinción, es por eso que se aboca, porque te las cargas a todas, entonces ellas solas, los que sobreviven, no pueden o no son capaces de recuperarse, ¿vale? Si os fijáis en esta gráfica, que es de un review que miraba un poco las causas de eventos de mortalidades masivas en función de los grupos animales de los invertebrados en los últimos años son los que han experimentado un mayor auge de este tipo de eventos de mortalidad masiva, ¿vale? Y la mayor parte de estos eventos de mortalidad masiva están causadas por enfermedades causadas por virus, bacterias, hongos, parásitos, como es el caso, ¿vale? Y ahora creo que entras tú, ¿no? Ahora entra mi compañera Maite, que os va a contar un poquito. Bueno, pues hola a todos, yo voy a seguir, ya os han introducido la nacra, un poco todo lo que se ha muerto y la situación actual en España ahora mismo, ¿cuál es? ¿No? ¿Qué tenemos? Creo que aquí tenemos nacras, por un lado, digamos que hay como tres categorías de nacras que podemos asignar. Nacras vivas no resistentes. ¿Por qué son no resistentes? Porque no han estado expuestas al patógeno y ahora contaré un poco por qué. Y son estas condiciones especiales que se dan en el caso de España, en el delta del Ebro y en la laguna costera del Mar Menor. Por otro lado hay supervivientes que no forman poblaciones, son individuos aislados que vemos a lo largo del Mediterráneo. Son pocos, pero muy importantes, porque sí que son resistentes al patógeno. Y por otro lado hay un tercer grupo de nacras, que son nacras en cautividad. En España tenemos nacras en cautividad. Y ahora os voy a contar un poquito cada una de la situación que tenemos ahora mismo. El delta del Ebro es una zona, la mayor desembocadura de un río que tenemos en la vertiente mediterránea española. Además es un parque natural, tiene multitud de figuras de protección, es muy grande, muy elevado. O sea que tiene mucha superficie y se caracteriza por presentar como dos bahías, la bahía de Fangar y la bahía del Salfax. La bahía de Fangar es una bahía muy pequeñita. Confluyen toda una serie de usos y actividades de cultivo de distintos moluscos, usos recreativos y demás. La bahía del Fangar presenta unas condiciones de salida muy particulares, de 27 a 37 unidades de salinidad. Y aquí encontramos nacras, en esta zona en concreto, que ahora os explicaré qué les ha pasado, pero ¿qué ocurre? Que las nacras viven a muy poca profundidad, muy poca, estamos hablando de que viven entre 40 y 60 centímetros, es decir, las nacras viven de aquí a aquí. ¿Qué pasa? Cuando hay tormentas como la del Gloria, en este sitio de aquí se tenían contabilizadas unos 500 individuos y la tormenta Gloria las mató a todas menos a 5. Quedaron solamente 5 individuos aquí. La semana pasada las estuvimos visitando con una compañera, con Patricia Prado, que trabaja allí, y solo quedan 2 individuos vivos ahora mismo en esa zona. La buena noticia es que se ha explorado mucho mejor 39 hectáreas y media aquí, y ahora mismo se tienen georreferenciados unos 150 individuos en esta zona, pero viven en una zona pues muy vulnerable porque la cota de profundidad es muy somera y además de todos los eventos catastróficos de tormentas que van a ir creciendo de cara a un futuro, también se enfrentan a este tipo de problemas, que son en las secas que se producen varias veces al año, se quedan completamente descubiertos y los ejemplares pues se mueren por desecación si la seca dura mucho tiempo. Por eso hay todo un proyecto que tenemos ahora y en el que está esta compañera trabajando en llevar a estos ejemplares a zonas más profundas para que no mueran por desecación. La otra bahía, la bahía de Alfax, es una bahía muchísimo más extensa. A día de hoy hay contabilizadas varias miles de nacras y geoposicionadas. También es una zona de salinidad baja, pero no tiene la salinidad tan baja como la bahía del Fangar. ¿Y qué particularidad ocurre aquí? Que ya en 2018 parte de los ejemplares que vivían aquí se detectó mortalidad masiva por Haplosporidium pinnae, por el patógeno que está causando las mortalidades en el resto del Mediterráneo. En 2019 la mortalidad también llegó hasta la zona 2 y este verano pues, hemos cogido muestras ahora la semana pasada y estamos esperando ver qué ocurre con la zona 3, si ha llegado el patógeno a esta zona o no.
ya os lo contaremos más adelante. Es un sitio complejo, las zonas costeras de poca profundidad están muy poco estudiadas en el medio marino. Bueno, en el medio marino en general, comparado con el medio terrestre, yo creo que llevamos décadas de atraso. Pero encima las zonas costeras casi me dan la impresión que todos los parámetros ambientales, temperatura, salinidad, batimetrías, oscilación de todas estas condiciones, están muy poco estudiadas. Y aquí la situación es compleja, porque es la desembocadura de un río, luego en toda esta zona de aquí hay muchísimos cultivos de arroz, que a veces echan también agua dulce con todos los residuos de los arrozales, que son muchos, y no se tiene muy bien caracterizado esto. Lo que sí sabemos es que cuando se dan las mortalidades, en el sombreado este rojo, luego Iris os lo va a explicar un poco mejor, entra en condiciones óptimas en las que el patógeno puede actuar. ¿Qué ocurre? Que como crecen en zonas, aquí llegan a 1,5 metros de profundidad y ahora hemos visto que hay nacras hasta los 2 metros, la semana pasada lo descubrimos, muy pocas, pero las hay, entran en interacción con multitud de impactos. Hay una zona en el trabucador donde hay kitesurf, foil surf, hay muchísimas roturas por este tipo de actividades y hay muchísimas roturas por hélices de los barcos. Entonces, están en unos sitios que son muy vulnerables y la población es muy vulnerable. ¿Cuál es la otra situación que tenemos con condiciones bastante opuestas? La laguna del Mar Menor. La laguna del Mar Menor, bueno, me imagino que con todas las noticias de los últimos años estáis al corriente de todos los problemas ambientales que tiene. Es una zona LIC, CEPIN, Ramsar, tiene un montón de figuras de protección. Era una zona donde, es una zona muy somera también en general, porque la profundidad máxima son 7 metros, y la nacra colonizó la laguna desde que se dragó este canal del Estacio a principios de los 80 y ahí empezaron a entrar nacras en la laguna. Así que no es una especie que está históricamente en la laguna del Mar Menor, pero sí desde los años 80. De hecho, antes del episodio de Sopa Verde, que ahora hablaremos de él, que coincidió en el tiempo con la mortalidad en el resto del Mediterráneo porque también fue en 2016, hay un artículo publicado de unos compañeros que trabajan en la laguna y estimaban que habían 1.600.000 nacras en la laguna del Mar Menor. ¿Pero qué ha ocurrido? Ha ocurrido toda una serie de episodios y eventos catastróficos año tras año desde el año 2016. El primero fue la Sopa Verde en el 2016, luego la Dana, bueno, ahora os explicaré. Esto es una inmersión a 4 metros de profundidad, parece una nocturna, y no era de noche, o sea, eran no sé si las 11, las 12, ¿no, Elvira? Para que os hagáis una idea de las condiciones que hay en el Mar Menor. Como consecuencia, las nacras han quedado relegadas a estos pocos sitios, de colonizar casi la totalidad de la laguna a encontrarse solamente en estos sitios. Tenemos datos además desde el año 2014, 2017, 2019 y hemos visto cómo la Sopa Verde del 2016 y la Dana, que fue en septiembre del 2019, este muestreo se hizo posterior a la Dana, cómo vemos que ha disminuido la presencia de las nacras en todas las estaciones, ya no está presente a más de 3,5 metros de profundidad, están todas muertas, pero además la talla de la población que tú tienes, en lugar de tener una población madura con individuos de todas las tallas y individuos grandes reproductores, ha disminuido la talla y en lugar de ser nacras así, pues ahora son así. Tenemos nacras mucho más pequeñas. ¿Cómo crecen y cuánto viven las nacras? Iris ya os ha dicho en la introducción que pueden vivir 20, 40 años, incluso hay una nacra en Porcross que un investigador, que es Nardo Vicente, la ha seguido desde que nació hasta que se murió durante 50 años. Este señor sigue buceando y sigue visitando sus nacras. Hicimos un trabajo hace unos años donde, no sé por qué sale el puntero, bueno, da igual, donde estudiamos las conchas, que luego podréis verlas porque las hemos traído para que la podáis ver, para ver cómo se mide la edad en una nacra, cómo se sabe cuánto crece, cómo podemos ver esto. Antes se miraba la marca del músculo aductor posterior, sabemos ahora, hace unos años ya se demostró que las nacras tienen muchos más años que anillos. Es algo similar al anillo de los árboles, pero tienen más nacras que anillos porque hay algunos registros que se pierden con la marca del músculo aductor posterior y se tienen que hacer unos cortes en la valva que se ve aquí por una deposición de calcita y aragonito, se deposita una lengua de nácar y bueno, esto es un año, ¿no? Y con esto mides la longitud y puedes estimar cuánto viven.
Pues se cogieron nacras de todos estos sitios, incluyendo lagunas costeras, zonas de reservas marinas protegidas y expuestas al hidrodinamismo. Los resultados fueron, por ejemplo, que en el Mar Menor la esperanza de vida es muy baja. Esto hablamos de muestreos realizados antes de la sopa verde. Las nacras más viejas que encontramos en el Mar Menor tenían 9 años. Entonces, claro, esto supone un problema a la hora de la conservación, ya que solamente las tenemos, es de los pocos sitios donde todavía nos quedan poblaciones. ¿Qué ocurre en el delta del Ebro? Que también vimos cuánto vivían. La longevidad es un poco mayor, pudiendo llegar a 15 años. Pero esto también muestra que no son las zonas más óptimas. ¿Por qué? Porque una reserva marina en mar Mediterráneo, en su hábitat prioritario de praderas de Posidonia oceánica, las nacras vivían 27, 27, 38 años. Por ejemplo, aquí tenemos Gandulf, son nacras de Cabrera. Es una bahía que hay justo al lado de Santa María. Por lo tanto, en las áreas marinas protegidas tenían mucha mayor longevidad y, sobre todo, si eran bahías resguardadas del hidrodinamismo. Esto se ve aquí muy bien, como en Mar Menor. Diana es una laguna que hay en Córcega, en Biez es una laguna que hay en Francia. Todas crecen más o menos igual. Los parámetros ambientales marcan mucho la longevidad y el crecimiento de estos ejemplares. Y justo las nacras se nos están quedando en sitios donde se nos está recortando el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo. Pues la pregunta es, ¿sabéis nacras? Algunos habéis visto nacras, otros no las habéis visto, pero ante este escenario, ¿cuántas nacras creéis que hay ahora mismo en Baleares vivas? Nacras Pina nobilis. Pina nobilis. Luego ya hablaremos de rudis. 11 respuestas, 13. ¿Cuántos somos? No sé si me falta alguien más. Creo que no. 14, yo creo que ya, ¿no? Vale, casi todos creéis que quedan entre 0 y 10. Luego hay unos cuantos, aquí así me gusta, con espíritu optimista, que piensan que hay entre 11 y 50. Bien. Y luego algunos creen que pueden haber hasta 100. ¿Cuántas nacras hay ahora mismo en España? ¿Vale? A día de hoy, 2022, Pina nobilis que tengamos registradas, estamos hablando de estos números. En la zona de Costa de Almería, Comunidad Valenciana, Alicante, entre 1 y 5, que posiblemente sean ejemplares híbridos, no sean Pinas nobilis. En Baleares ahora mismo nos estamos moviendo, ahora detallaré más el caso de Baleares, en torno a 9 individuos, y en Cap de Creus hay 12 nacras. Esto es lo que hay ahora, a 2022 ahora, pero es cierto que desde el inicio del evento de mortalidad masiva se han monitorizado más de 100 nacras en toda España. Pero claro, la nacra también de manera natural se moría, no solo por aploforidio, es que las nacras se mueren. Entonces, ahora mismo queda esto. Es súper importante porque hay más de 3/4, bastante más de 3/4 partes. En el caso, por ejemplo, de Cataluña, el 100% han sido aportación ciudadana, y en Baleares creo que está cerca del 90% la aportación ciudadana. Una de las cosas muy importantes que intuíamos, pero no lo pudimos demostrar hasta que ocurrió todo esto, es que las dos especies, de las que luego Elvira os contará bastante más cosas, Pina nobilis y Pina rudis, se hibridan. Entonces, muchos de los ejemplares que pensábamos que eran resistentes han resultado ser híbridos. ¿Cómo hemos podido demostrar esto? Pues gracias a todos los trabajos hechos en el Parque Nacional de Cabrera. De hecho, este artículo está publicado con ejemplares muestreados en el Parque Nacional de Cabrera, tanto nobilis, rudis, como estos 3 híbridos, que bueno, una de estas conchas la tenemos hoy aquí y luego la podéis ver. Desgraciadamente es esta que murió también. Y claro, antes era algo que podía ocurrir, que de vez en cuando hubiese algún híbrido, y era algo un poco, pues incluso anecdótico. Pero si ahora mismo estamos hablando de que tenemos 10, 20, 30, 40, 50 individuos y un 30% son híbridos, pues ya empieza a ser un problema. Comenta que es híbrido porque a lo mejor hay quien no.
Un híbrido es, Iris os ha explicado que las nacras liberan los gametos a la columna de agua. Son hermafroditas secuenciales, o sea, liberan gametos femeninos, óvulos y esperma, y en la columna de agua se fecundan. Pues en algún momento han liberado las dos especies, estos gametos a la columna de agua simultáneamente, se han fecundado y ha desarrollado un nuevo individuo que no es ni Pinna nobilis ni Pinna rudis, sino que es una especie que es mezcla entre las dos. ¿Qué tenemos en Baleares? Vamos a profundizar un poco más el número este que lanzábamos antes. Pues en Formentera la verdad es que nunca hemos tenido avistamientos de ningún ejemplar un poco en toda la historia desde que empezó toda la mortalidad. En Ibiza sí que han habido, menos, pero han habido, y han habido Pinnas nobilis y una que creemos ahora que es un ejemplar híbrido, que luego os contaremos algo más. En Cabrera lo que tenemos ahora nos queda una híbrida, las nobilis se nos han muerto. Tenemos que hacer búsquedas, tenemos un nuevo proyecto y el año que viene iremos a hacer nuevas búsquedas, a ver si hay suerte. En Mallorca tenemos una que sí que era nobilis, el interrogante es porque hace unos meses que no la visitamos y no sabemos si sigue viva después de este verano. Y en Menorca hay 3 y tenemos un aviso de 2 individuos más, que Elvira la semana que viene se va para allá y nos podrá traer noticias frescas. Pero desde que empezó la mortalidad se han monitorizado en Baleares más de 50 nacras. Y estos son los números, un poco 6 en Cabrera, 33 en Menorca, más de 10 en Mallorca, 3 en Ibiza. Luego estaba ese último apartado de las nacras en cautividad. ¿Qué tenemos en cautividad? Han acogido nacras para su mantenimiento y cría en cautividad desde que empezó la mortalidad masiva, 5 centros de investigación, que son estos 5. A día de hoy solamente tienen nacras el IMEDMAR, que es un centro de la Universidad Católica de Valencia que está en Calpe, y el Acuario de la Universidad de Murcia. Estos tienen nacras del Mar Menor y en el IMEDMAR tienen nacras del Delta del Ebro, ahora mismo. No hay muchas ahora, está en torno a 40 individuos en cautividad porque hay toda una serie de problemas asociados que luego os contaré. Yo voy a seguir y luego ya sigo con todo este escenario que se ha hecho o que estamos haciendo. Se han hecho un montón de cosas, no nos da tiempo a entrar en profundidad, pero sí que luego tendréis ocasión con el turno de preguntas si tenéis curiosidad de preguntar en algo en particular. Una de las cosas que parece que es muy importante y no siempre es muy rápido, y en este caso yo considero que no ha sido muy lento, afortunadamente, ha sido recatalogar a la especie. La especie, como os comentó Iris, estaba catalogada como vulnerable en el catálogo español de especies amenazadas y en 2019 se pasó de ser vulnerable a estar en peligro de extinción, pero además también es una de las únicas 7 especies que hay en toda España que está incluida, está declarada en situación crítica, y esto se consiguió en 2018. ¿Qué significa esto? Que está en peligro de extinción y además todas las acciones se tienen que acometer de manera urgente. Además, en 2022 se ha aprobado ya por consenso entre las distintas comunidades autónomas, el Ministerio y todos los grupos de científicos, la estrategia de conservación de la nacra, que está ahora mismo en proceso de aprobación del Comité de Flora y Fauna. Esto en territorio nacional. Luego también se ha conseguido incluir la nacra en la lista roja de la UICN, esto fue en 2019, antes ni siquiera aparecía la nacra en la lista roja de la UICN. No sé si lo sabéis, pero es una lista donde se incluyen todas esas especies que se evalúa su estado y se ve si están amenazadas, si están vulnerables, si son de preocupación menor, porque a lo mejor sus poblaciones están bien, pero se las evalúa y se las van incluyendo en estas listas. Y con la nacra todavía no se había hecho. Otra de las cosas que se hizo, si os acordáis, el mapa que os había puesto antes, Elvira, aparecía todo esto muerto y quedaba como un resquicio de ejemplares vivos en Columbretes y Cataluña. Entonces, a toda prisa se hizo un rescate de individuos. ¿En qué consistió? En coger a finales del 2017, en noviembre del 2017, se cogieron 215 individuos y se llevaron a estas distintas instalaciones de acuicultura con la finalidad de conservarlas y de intentar hacer cría en cautividad. ¿Qué ocurrió? Pues claro, las cogimos en noviembre, ya estaban infectadas, pero al bajar la temperatura del agua, el patógeno, no habían desarrollado la enfermedad, pero sí que estaban infectadas. Así que prácticamente la totalidad de todas las que se cogieron de Port Lligat, que era mar Mediterráneo, murieron al cabo de
al cabo de bastante tiempo, murieron más tarde de lo que murieron en el lugar de extracción, y las del delta del Ebro duraron mucho más tiempo y de hecho algunas todavía las liberaron al medio hace muy poquito. Esta gráfica es un poco liosa, pero bueno, yo os cuento, desde que se recogieron las nacras en noviembre del 2017 hasta septiembre del 2018, este año, vemos como aquí en Port Lligat, en negro, es la temperatura del agua, cómo fue subiendo. Y se vio claramente cómo, al aumentar la temperatura del agua, las nacras fueron muriendo, las que seguían en el mar Mediterráneo, en la bahía. Aquí arriba están las que tenían en el delta del Ebro, en el IRTA, que eran nacras del delta del Ebro, y aquí abajo todas las que se cogieron del mar Mediterráneo. Cada centro de acuicultura pues, podía mantener las condiciones pues, de una manera, regular mejor la temperatura o regular peor la temperatura de los tanques. Entonces vemos que ocurrió un poco lo mismo en todas, acabaron muriendo prácticamente todas, aunque la temporalidad es diferente en función de las instalaciones. ¿Qué otra cosa se está haciendo? Se está intentando criar la nacra en cautividad, porque es un poco la clave, intentar llevar a cabo, cerrar el ciclo de cría en cautividad, porque una vez que se cierre el ciclo de cría en cautividad se podrán trabajar con los ejemplares resistentes, que son los que podrán tener descendencia resistente. Pero claro, a los resistentes son tan pocos que los cuidamos mucho y no los tocamos hasta que consigamos reproducirla. Se está intentando por varias vías, porque hay un problema en el desarrollo larvario. Se están recogiendo gametos en el campo, en la época de reproducción se va y se recogen gametos, y por otro lado se las tiene en cautividad y se las induce a la puesta. Se ha conseguido que pongan y conseguir puestas tanto en la ventana temporal en la que se reproduce la nacra en el medio de manera natural, como fuera de esta ventana natural. ¿Qué es lo que no hemos conseguido todavía? ¿O cuál está siendo el gran reto y el gran problema? El desarrollo larvario. Al cabo de 10, 11, 12 días, todas las larvas se mueren, todas. Y es esa parte de que os contaba Iris, de que se convierta en una nacrita bebé, esa parte todavía no ha llegado. Uno de los principales problemas puede venir dado porque están... Claro, estás en condiciones de cautividad, no tienes las condiciones que tienes en el medio, la dieta de la nacra no está bien estudiada. Iris ya os comentaba que en términos de densidad, que es algo muy fácil de trabajar en una especie protegida, teníamos un desconocimiento enorme de cuál era la situación mediterránea. Pues si ya nos vamos a cosas un poco como la dieta y demás, nuestro desconocimiento es aún mucho más grande. No sabemos cuál es la dieta óptima, no sabemos qué es lo que tienen que comer. No sabemos si los juveniles, los adultos, si cuando están reproduciéndose necesitan una dieta especial, suplementos especiales. Como no podemos experimentar con nóbiles porque hay muy pocas, sí que se está trabajando con Pinna rudis para intentar mejorar la dieta. Y lo que sí que hemos visto es que las dietas comerciales, las que se usaban al principio, no van nada bien para la nacra. Y se está trabajando en esto. Ahora, otra de las cosas que se han hecho es monitorizar el reclutamiento. Esto ha sido una de las acciones que hemos básicamente seguido, porque os he contado que habíamos hecho este estudio de reclutamiento larvario en los años anteriores, de 2018-2016, pues cuando las poblaciones se colapsaban en el 2016, no hemos parado, hemos seguido este estudio, porque es muy importante esta fase, porque sabemos que cuando hay larvas en la columna de agua es porque hay adultos, y no solo que hay adultos reproductores, adultos que son capaces de liberar los gametos y reproducirse. Pues, y esto, como Maite ha contado, que la nacra es una hermafrodita secuencial, significa que hay nacras de un tamaño adecuado para reproducirse, porque es muy costoso reproducirse. Pues es muy importante saber si hay poblaciones que se pueden reproducir o no. Otra cosa es que como lo captamos las larvas con colectores en la columna de agua, esto significa que podemos meter un aparato, un equipo aquí al principio de la época de reclutamiento, que sabemos de los estudios anteriores cuándo es, y lo podemos dejar ahí, y después de esta época lo podemos recoger y ver si hay larvas. Y eso es mucho menos costoso que ir a buscar sobrevivientes, que es importante, pero eso es una manera que no cuesta tanto y te puede decir algo sobre si hay sobrevivientes o no.
Pues hemos seguido con esto, construyendo colectores de larvas que consisten de bolsas de acuicultura con simplemente malla de cebolla. Es un diseño súper fácil que nos ha permitido ponerlo en el agua en muchos sitios diferentes. Después de este evento de mortalidad masiva, hemos llamado a todos los expertos, todos los compañeros, para ayudarnos a poner estos en el agua, y esto es una iniciativa que es en conjunto con la Universidad de Barcelona, nuestro compañero Diego Kersting, que es una iniciativa que no cuenta con fondos, que es simplemente voluntaria. La gente en todo este episodio de mortalidad ha puesto mucho de sí, mucho esfuerzo voluntario para mirar si había nacras, para esta iniciativa de colectores, para todo. Ha habido mucha voluntad de ver qué estaba pasando con la nacra. Vale, pues esto, las bolsas de acuicultura son los colectores para ver dónde hay reclutamiento larvaria. Y hemos tenido esta red, que este mapa es de un artículo que hemos publicado en el 2020, que son datos hasta 2019. Pues esto quiere decir que aquí en este mapa vemos dónde ha habido reclutamiento larvaria entre 2016, cuando había la mortalidad, y 2019. Pues los primeros años después la mortalidad masiva. Y vemos que no hay puntos por todo el Mediterráneo, siempre es así, no consigues todos los puntos, pero hay muchos. Y lo que vemos aquí en rojo, los puntos en rojo, es donde hemos encontrado larvas de la nacra. Y se ve que, por ejemplo, aquí en Enviés, que es un sitio como el Mar Menor, que es un sitio encerrado, que no es el mar abierto, por ejemplo, y aquí en el Mar Menor, por la misma razón, hemos encontrado larvas, que significa que estas larvas han venido de algún sitio, y como las larvas se dispersan por los corrientes, sabemos que han venido de un sitio donde había adultos. Hemos llamado a nuestros compañeros que son mucho mejor en modelar corrientes que nosotros, del SOSIP, y ellos nos han ayudado con un modelo hidrodinámica que, por ejemplo, si aquí hemos observado que ha habido un recluta de la nacra, queremos saber dónde puede haber venido este juvenil. Pues este juvenil, según los modelos hidrodinámicos, que depende del año, pues las corrientes en el mar Mediterráneo cambian ligeramente en cada año. Sabemos cuándo es la época de reclutamiento, cuándo estas larvas tienen que haber estado en la columna de agua, y podemos calcular por cada año, por cada escenario, dónde habrá venido. Pues en el 2017 parece que ha venido de la costa peninsular, que incluye Delta de Ebro y también la región donde hemos visto que ha habido también reclutamiento, que hay sitios como donde todavía hay poblaciones viables. También vemos que en 2018 parece haber venido de sitios del península, pero también podría haber sido de la costa de Mallorca, pero como no hemos visto poblaciones ahí, es poco probable. Un modelo te da una probabilidad que viene de algún sitio. Y en el 2019 más o menos igual, pues sabemos dónde puede haber poblaciones adultos, y esto nos ayuda para poder mirar y buscar los supervivientes. Pues si os acordáis de este mapa que hemos enseñado al principio, la primera oleada de mortalidad masiva, pues nos confrontamos a este escenario, que las poblaciones estaban muertas aquí, pero todavía vivan en Cataluña. Y cada vez pareció más que había direccionalidad en esta ola de mortalidad. Pero claro, esto no sabes por qué hay esta direccionalidad. Puede ser que hay muchos tráficos de barcos entre un sitio y otro que pueden llevar las larvas como agua de balasto en los barcos mismos, pero también puede ser corrientes. La hipótesis, viendo en los mapas, era que el parásito que se dispersaba mediante las corrientes, pero no lo sabíamos, no teníamos evidencia, y allí hemos usado los datos de los observadores de la ciencia ciudadana, que nos han ayudado para determinar la causa de esta direccionalidad, que resultaba ser
corrientes como pensábamos al principio, pero tienes que tener una justificación, tienes que saber si realmente es así. Pues en esto, cuando lanzamos el reto NACRA en observadores de mar, ha habido muchas aportaciones de la gente ciudadana que nos ayudaban a ver dónde había mortalidad y dónde no. También había científicos que aportaban sus datos, pero que nunca lo podríamos haber hecho sin todo este conjunto. Pues estas son las observaciones en el Mediterráneo y ves que en azul hay los datos de los científicos y en amarillo los de los ciudadanos. Y ves que sobre todo en Cataluña y Baleares nos han ayudado mucho la gente en aportar si había mortalidad o no. Y esto es súper importante, no solo para ver dónde todavía había las poblaciones resistentes, pero para ver la evolución de la mortalidad en el tiempo, en tiempo real, como para decirlo. Pues así, con todas las fechas de las observaciones, puedes hacer como mapas para ver cómo se está moviendo la mortalidad, que vemos aquí que en septiembre, entre septiembre de 2016 y diciembre, estas poblaciones estaban ya muertos y aquí había vivos, y vemos que en enero se desplaza hasta la península otra vez y así podemos calcular más o menos la direccionalidad de la mortalidad. Y cada vez iba a aparecer más que eran los corrientes, y con los modelos hemos podido comprobar que realmente era así. Pues lo que hemos hecho, hemos cogido un sitio, una observación de mortalidad que aquí es en Magaluf, en la bahía en Andratx creo que es. El momento que han observado que las poblaciones ahí han muerto, hemos calculado de dónde podría haber venido el patógeno si hubiera llegado con la corriente. Pues si estos son modelos que se llaman backwards, en retrospecto, que tú puedes calcular de dónde ha venido el corriente a un sitio. Y como ves, no es exacta porque hay muchas probabilidades que podría haber venido desde aquí o hasta desde este remolino al lado de Mallorca. Pero así ya tienes una probabilidad de dónde ha venido el patógeno. Y lo que vimos es que realmente en los sitios donde habíamos observado que la población estaba muerta, que podría haber viajado desde allí hasta el siguiente sitio infectado. Y aquí vemos un vídeo de esto con el mismo sitio, y estas son las corrientes, pero en retrospecto, al revés, de dónde procede. Y con esto, con los dos puntos que sabemos que una población en la península se ha muerto en algún momento, calculando el tiempo que necesitaba el corriente para llegar al sitio 2 donde hemos observado la mortalidad, hemos podido comprobar que era completamente probable que eran los corrientes que llevaron el parásito. Pues eso es importante porque así tienes pruebas de cómo se desplaza y sabes más o menos lo que podemos esperar. Porque si se desplaza con los corrientes significa que dentro de poco todo el Mediterráneo va a ser infectado, y esto es lo que hemos visto, que desafortunadamente esto se ha cumplido. Otra cosa que hemos podido comprobar con estas observaciones en observadores de mar, muchas veces, bueno, siempre que queremos que aportáis los datos siempre, van acompañado de la temperatura del agua y la salinidad del agua. La salinidad del agua en este caso era en los sitios que tenían salinidad muy rara, que no eran el mar abierto. Y aquí vemos las observaciones con la temperatura de la mortalidad, y lo que hemos visto es que hay un umbral de temperatura y por abajo de este umbral no observamos mortalidad, no observamos poblaciones que han muerto. Y lo mismo con la salinidad, que vemos que en los extremos de salinidad no hay observación de mortalidad. Esto quiere decir que por alguna razón no vemos mortalidad en poblaciones que viven en un extremo de salinidad, o agua muy dulce o agua muy salada, o por abajo de cierta temperatura. Que no te dice algo sobre el mecanismo preciso, pero da a sospechar que el protozoo era susceptible a agua fría,
que no es tan infectuoso con agua fría y que no le gusta salinidades extremos, que nos ha podido explicar por qué vemos todavía estos remanentes de poblaciones en sitios con salinidades extremos y por qué vemos menos avance de la mortalidad en otoño en invierno cuando el agua baja. Pues ha sido súper interesante poder hacer estas cosas y no se podría haber hecho sin esta avalanche de datos que nos ha proporcionado la ciencia ciudadana. ¿Qué más se ha hecho? Pues se ha hecho muchísimas cosas. También la interacción con las entidades gestoras ha estado muy patente en todo este proceso, la parte de la ciudadanía y la parte de los gestores. Y no solo reuniones con el Parque Nacional de Cabrera, Servicio de Protección de Especies, con el Ministerio, con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sino que se ha hecho mucha transferencia del conocimiento, porque, como ya os han contado, la mortalidad empezó aquí, o sea, empezó con nosotros cuando no sabíamos nada. Por desgracia empezamos a ciegas, pero todo el conocimiento que fuimos acumulando sirvió mucho para países donde le llegó 1 año, 2, 3 años, incluso 4 años más tarde ha llegado al Adriático. Entonces han tenido más conocimiento y más tiempo. Y hemos trabajado mucho en esta transferencia del conocimiento. Otra de las cosas donde hemos invertido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha interacción con la ciudadanía y los gestores ha sido la búsqueda de nacras supervivientes en las resistentes, esas resistentes. ¿Qué consideramos una nacra superviviente? Las que han estado expuestas al parásito durante al menos 2 oleadas de mortalidad masiva. La palabra esa oleada ha salido varias veces. Se ha expandido por el Mediterráneo, la mortalidad ha sido como en oleadas. Cada otoño se han muerto muchas nacras en muchos sitios y cada otoño se han muerto más. La nacra se reproduce entre mayo y septiembre, posiblemente después del verano ha agotado todas sus reservas energéticas y es cuando la temperatura del agua está más alta y la enfermedad pues le ataca más fuerte y se ha mostrado esta epizotia se ha mostrado así en oleadas de mortalidad. Si ha estado presente en un lugar que ha sufrido más de 2 oleadas de mortalidad, ya la podemos considerar como un ejemplar resistente. Lo hemos hecho mediante búsqueda directa de adultos en el medio, se ha superado varias oleadas, es resistente, tiene una descendencia resistente porque son resistentes. Hay equipos de genetistas que están trabajando con muestras de los ejemplares que cogemos, tomamos una pequeña muestra, una biopsia y se la mandamos a ellos y están intentando ver si esta resistencia es genética o no. Parece que hay un componente genético en esta resistencia, pero bueno, todavía están trabajando en ello. Y todo el tema de la instalación de colectores que os ha explicado Iris sirve también para captar juveniles que, aunque no sean resistentes porque no ha superado varias oleadas de mortalidad, pueden serlo, y lo que sí que nos indica es que hay adultos cerca. Y bueno, resaltar una vez más que en el caso de la nacra yo creo que ha sido un caso bastante satisfactorio en el sentido de este triángulo o esta pirámide de ciudadanía, ciencia y gestores, donde considero que se ha trabajado en muy buena coordinación y que todo este trabajo ha sido muy útil y además se ha colaborado mucho entre países porque todos tenemos pues un objetivo común y cada uno aportamos nuestra parte. Y aquí os voy a dejar ya con Elvira. Hilando un poco lo que acaba de decir Maite, el Parque Nacional de Cabrera ha sido muy importante para la especie, o sea, ya lo era antes. Os voy a contar un poco por qué lo era antes y por qué lo será ahora, por qué lo está siendo ahora y por qué puede serlo en el futuro. Porque el Parque Nacional de Cabrera, como os contaba Iris, nosotros tuvimos un proyecto de parques nacionales para trabajar en el parque y la comparamos con Baleares y vimos que era lo que se llama un hotspot, o sea, una zona muy importante para la especie, donde había unas densidades muy altas de hasta 37 individuos por metro cuadrado. Pero quiero que lo que os decía antes, la especie en realidad estaba protegida desde el año 92. El parque es desde el año 91, ¿vale? En los 10 primeros años del parque, nosotros en el año 2000 se hizo un pequeño estudio de cómo estaba evolucionando la población de nacras, ¿vale? Y ya nosotros en esta zona de aquí de Santa María, es un cuadrado que hicimos hace 1000 años, en el año 2000, y ya encontramos una densidad de 3,3 individuos por 100 metros cuadrados. Luego, esto de los 100 metros cuadrados es una estima que se tiene para que te hagas una idea más o menos de la densidad de que puedes encontrarte. No es que haya 3 en 100, a veces hay más, ¿vale? Entonces,
más o menos, a veces en algunos sitios están agrupadas, ¿vale? Pero tienes que hacer una estima para hacerte una idea y poder compararlo con otras zonas. Y nosotros cuando hicimos el estudio en 2011, en este mismo sitio, en este mismo cuadrado, hicimos densidades y encontramos ya una densidad, bueno, una de las más altas del Mediterráneo, de 37 individuos por 100 metros cuadrados. Con esto lo que quiero resaltar, sobre todo, es la importancia de los espacios marinos protegidos. Es muy importante, no solo para la nacra, sino para un montón de especies, como podéis imaginar, pero es un éxito, digamos, en lo que es la gestión y la conservación de las especies. En este caso, una especie que era muy vulnerable a actividades humanas, como por ejemplo el fondeo, que es una especie que está quieta en el fondo. Entonces, como vive en las playas de Posidonia en un rango más o menos entre 10 y 20 metros, que era donde tenía mayor densidad, lo típico, vas al barco, tiras el ancla, o sea, en fin, ¿qué os voy a contar? En los años 90, tal, se tira el ancla y ahí hay una nacra. Si tú le pasas con la cadena por encima, te cargas la nacra, punto, porque no se puede mover, ¿vale? Entonces, es un indicador muy elevado. De hecho, nosotros cuando hicimos el estudio en Cabrera y lo comparábamos con Baleares, teníamos algunas zonas de Baleares, algunas zonas en Ibiza, fondeaderos, donde las densidades eran mucho más bajas y donde encontrabas nacras rotas por cadena de barco, por fondeo. Yo digo el fondeo por deciros una actividad humana. Había otros muchos más impactos, ¿vale? Entonces, os digo esto para que veáis que la gestión, o sea, aquí no puede entrar nadie, es una de las zonas restringidas del parque, está Bahía de Santa María. Entonces, si tú dejas al mar o dejas al sistema que funcione, el sistema responde, ¿vale? Y responde muy bien, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es la importancia del parque, por ejemplo, el parque, esta Bahía de Santa María, que es esta que aquí, no solo era en sí misma, sino que estaba conectada. Esto es un estudio de genética que se hizo justo antes de la mortalidad masiva. Bueno, se recogieron las especies en 2014, se recogieron, bueno, casi 1000 biopsias de nacras, o sea, porque había cientos de miles allí. Entonces se recogieron casi 1000 biopsias, ¿vale? Se hizo un estudio con unos 700 individuos de todas estas localidades, estudiaron los microsatélites, y lo que se vio en este estudio genético era que en todas estas localidades estaban emparentados. Más de la mitad de las nacras, o no casi la mitad de las nacras, estaban emparentados. O sea, tenían relaciones genéticas entre ellos, o sea, que genéticamente eran muy similares, o sea, eran unas poblaciones muy similares, es decir, que todas estaban conectadas de una manera u otra, o sea, y sobre todo mucho más conectadas con la Bahía de Santa María. O sea, la Bahía de Santa María aportaba a este tipo de zonas, aparte de que aportaba a otras zonas de Baleares, ¿vale? O sea, que este tipo de población, la población en Cabrera, era especialmente importante, ¿vale? Y de hecho, muchos de ellos dentro de la misma Bahía de Santa María eran grupos familiares, o sea, que eran hermanos entre ellos, que tenían el mismo padre y la misma madre, ¿vale? De incluso entre que los grupos familiares eran de 2 a 8 individuos, había grupos de 2, grupos de 8, ¿vale? Y por tanto, ¿para qué nos sirve esta información ahora? Nos sirve porque nosotros lo que nos interesa saber es si en un futuro, cuando consigamos de alguna manera cerrar el ciclo, que eso seguro que se conseguirá con el tiempo, estoy segura, lo que no sabemos es si podremos superar el tema del parásito, si estará en el agua, cuánto tiempo estará en el agua, porque claro, hay muchas cosas que nos hemos contado sobre el parásito, que por desgracia es un bicho bastante, no sé cómo decirlo, o sea, a nivel de parásito es un exitazo, porque claro, es maravilloso, tiene una cápsula, se encapsula, es súper resistente, o sea, va por las corrientes, o sea, como parásito es la pera. Ahora, para la nacra, en fin, entonces si conseguimos saber que el parásito deje de estar en el medio, en algún momento del futuro habrá programas de reintroducción, porque tenemos miles y millones de larvas pequeñitas que habrá que reintroducir. Y entonces, ¿dónde las ponemos? Eso, ¿para qué nos sirve? Pues esto, la genética nos sirve para eso. O sea, este tipo de estudios y todos los estudios anteriores que nosotros hemos hecho, el trabajo que está haciendo Iris, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para saber dónde la tenemos que poner, porque no es lo mismo que la pongas aquí que la pongas aquí, porque tú sabes que si la pones aquí o la pones aquí, tú sabes que la dispersión, que esos organismos, que esos individuos cuando sean grandes y se reproduzcan, tú tienes que ponerlas en sitios que sepas que sea una fuente de dispersión larvaria que consigas llegar a otras zonas, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, ya les contaba que era el parque, por tanto, es un hotspot para la especie, ha sido y seguro que lo volverá a ser. Y se han hecho un montón de cosas, porque claro, una vez que hubo la mortalidad, el espacio de Cabrera siguió siendo importante.
por un lado, todavía se localizaron supervivientes, hemos localizado híbridos dentro del parque, como os ha contado Maite. Después, además, por su nivel de protección, ha sido uno de los lugares elegidos para realizar una serie de acciones de emergencia en aquel momento. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los supervivientes? Una de las cosas que se han probado, por decirlo de alguna manera, son pues las jaulas de exclusión, porque no sabíamos si los depredadores, así, pero bueno, al final las jaulas de exclusión no nos quitaban, al final sí que se morían, o sea, no había una diferencia sustancial y luego, ¿qué más? Luego, sobre todo, las acciones de traslocación, agrupación de supervivientes, o sea, en algunos puntos, algunos supervivientes que nosotros nos hemos encontrado en Mallorca, por ejemplo, estaban en zonas complicadas, estaban en zonas que a lo mejor era una zona de fondeo, estaban cerca de un muerto, o sea, a veces cuando tú te encuentras un superviviente, tienes que valorar cuál es el nivel de supervivencia que tiene ese superviviente, y sobre todo, si tú tienes un superviviente que está en Magaluf y está ahí él solo, a veces tienes que... Este tipo de acciones los gestores son los que luego tienen al final que decidir, y el parque es uno de los sitios donde, por su estado de conservación y sobre todo porque tú sabes que no va a tener todos los impactos que puede sufrir, aquí no los tendrá. Entonces, se han realizado algunos estudios de traslocación. Antes del episodio de mortalidad, la nacra ya se sabía que se podía trasplantar con unas ciertas condiciones, no arrancándola así a saco, sino trasplantándola del medio. Entonces se han podido hacer una serie de acciones de trasplante y de agrupación de supervivientes para intentar mejorar la reproducción de estos individuos tan importantes que son los resistentes, ¿vale? Y iba a decir una cosa y se me ha ido. Bueno, esto, que nos ha ido muy bien, y de hecho así, de los traslocados, que esto es una pregunta que siempre nos hacen, porque ¿cuánto viven? Es verdad, uno de los traslocados algunas veces estaban infectados, y es cierto que la nacra es un animal que no tiene un sistema inmune, no se puede vacunar como los mamíferos, no le puedes poner una inyección, le vacunas y ya está. Esto no funciona así, el sistema inmune que tienen las nacras es muy primitivo, entonces no funciona así. Entonces, con cada oleada que os contaba Maite, entonces ellas aguantan, digamos, como que resisten al parásito, pero es cierto que a veces a la tercera pues se mueren, o se mueren de manera natural por otras causas, no lo sabemos. Entonces, los animales traslocados, algunos se nos han muerto al poco. ¿Se habrán muerto con la prosporidio? Es posible, pero es cierto que hay individuos, pero por la traslocación es complicado, porque por ejemplo hay algunos individuos que nos han durado 6 meses, incluso uno tenemos que nos ha durado 2 años. O sea, uno de los últimos que nos ha muerto estuvo 2 años desde que hicimos la traslocación. O sea que, bueno, ¿qué más? Bueno, ya llevamos toda la charla hablando de la importancia de los observadores. Aquí os quería poner un ejemplo un poco de todos los proyectos que se han hecho de difusión. No son en Baleares, el Reto NACRA fue uno de los primeros, luego hicimos el proyecto NACRA, de observadores del mar, también se han hecho en otros sitios, como en el Mar Menor, por ejemplo. Entonces, esto es un poco para animar a la ciudadanía a buscar nacras, que es lo más importante. Necesitamos buscar supervivientes, hay que encontrar los resistentes. Cuando se encuentra una nacra, cuando tenemos un aviso de identificación, tanto por observadores del mar como por grupos de WhatsApp que tenemos, o por teléfono que nos llaman, entonces lo que necesitamos sí que es importante, sí que es la foto, ¿vale? Entonces hay que identificar el individuo, y lo más importante, un vídeo, una foto, ¿vale? Verificar que es Pinna nobilis, entonces nosotros vamos, lo marcamos, lo evaluamos cómo está su estado, lo que os contaba antes, dónde está esta nacra, está en un buen sitio, es susceptible de que sufra algún impacto de algún tipo, qué acciones se pueden realizar, porque luego los gestores, depende de dónde esté, pues deciden. Podemos balizar la zona, podemos traslocarla, lo que haya que decidir, ¿vale? Ver si es un lugar favorable o ver si no es un lugar favorable. Y los gestores al final los que tienen que decidir qué acción es la que tienen que realizar. Vale, aquí os quería poner un ejemplo, sobre todo de la importancia de los observadores. Entonces os he puesto pues observaciones que hemos tenido, observaciones de Pinna nobilis que hemos tenido. Por ejemplo, esta de aquí este era un observador que le he avisado pero no ha podido venir, que se llama Pedro, y él encontró, es un pescador de pulpo, encontró 3 nacras en la zona todos en la zona de la Bahía de Palma, encontró 3. Y de esta la traslocamos esta ha sido una de las últimas traslocadas a Cabrera, la 960, ¿vale? Entonces, tras el aviso del observador, luego fue traslocada, ¿vale? Y entonces nosotros, el Servicio de Protección de Especies y CBA, nosotros
la evaluamos, vimos que era una nobilis y en el sitio justamente donde estaba era un sitio complicado y esta fue una de las que hicimos agrupación de... Aquí la agrupamos con otros 3, ¿vale? Luego, por ejemplo, esta de aquí, que es de un observador de Menorca, que nos contactó por WhatsApp, me parece, ¿no? Nos contactó por un grupo de WhatsApp y este señor iba a verla con su hijo, o sea, iba cada poco a verla, le hacía vídeos, al final se murió, mirad, para que veáis la implicación, se compró este metro y no es la media, vamos, hay gente que es súper implicada. Y luego, por ejemplo, este de aquí, que ha sido la última, que este es uno de los últimos supervivientes que tenemos en Ibiza, que ahora la hemos ido a ver ahora, se localizó en febrero, luego se validó y ahora nosotros la hemos ido a revisar en junio, fue Maite a revisarla, o sea que... sí, en total, de todo, justo en la plataforma de observadores del mar, dentro del proyecto NACRAS, hay más de 550 observaciones a día de hoy y de las mismas, 30 han sido ya validadas como Pinna nobilis, de las cuales muchas de ellas hemos visitado. Es cierto que no todas, ahora mismo no están todas vivas, porque claro, os estoy hablando, estas 550 es desde que se creó, desde que se creó el proyecto de la plataforma en 2017. Vale, espera, antes que esto. Una de las observaciones, de todas estas 550 observaciones, y 30 son Pinna nobilis, me diréis, ¿y el resto qué son? El resto, la mayor parte de las veces, muchas no tiene foto, no se ve bien, eso también existe, y luego muchas veces es la otra especie, que es la Pinna rudis. Entonces, yo ahora os vengo a contar un poquito que también queremos introducir a la especie, porque es verdad que aunque sea la otra especie, a veces es como, es la otra especie, qué lástima. Bueno, pero la Pinna rudis también es una especie protegida y los datos también son valiosos y también son importantes, ¿vale? Que no es que, bueno, es la rudis, como si no fuera nada, no, también es importante. De hecho, en el estudio que nosotros teníamos en Cabrera, la Pinna rudis era rara, porque era la que menos, a veces tenías ganas de ver la rudis porque había tan pocas que decías, ¡ay, mira una rudis! La tía es como una fiesta y todo. Entonces, estas son un par de fotos. La Pinna rudis también es una especie protegida, tanto está protegida en nuestro Real Decreto, en el listado de especies y por el Convenio de Berna, por el Convenio de Barcelona, está catalogada como vulnerable. Lo que pasa es que la Pinna rudis no es solo endémica del Mediterráneo, es una especie que también vive en el Océano Atlántico, de hecho vive en toda la costa atlántica, más o menos hasta un poco más abajo de Marruecos, y también se ha encontrado en esta zona de aquí, lo que es del Golfo de México, el Mar Caribe y toda esta zona de aquí. Su hábitat prioritario normalmente se le llama nacra de roca porque su hábitat prioritario se encuentra en zonas más rocosas, en zonas de detrítico, arenosas y también en praderas de posidonia, en praderas de fanerógamas marinas, pero menos, ¿vale? Normalmente en suelos así de este tipo, ¿veis? Como tipo grava, detríticos, incluso en la misma roca, porque aquí tenemos algunos ejemplos, os hemos traído algunas conchas, veréis que es una concha que pesa, es una concha dura y que se queda enganchada en el sustrato. ¿Vale? Os he traído aquí, os he puesto, porque nos interesa que podáis distinguirlas un poco las dos especies, que algunos de vosotros seréis observadores, entonces nos interesa también que veáis las diferencias entre las dos especies. La Pinna rudis sobre todo tiene unas espinas, es una de las cosas más características de esta especie, que tiene unas espinas súper grandes, mientras que la Pinna nobilis tiene unas espinas pequeñas y mucho más numerosas, sobre todo en los ejemplares más jóvenes, ¿vale? Que son estos que tenemos aquí, luego los podéis ver si queréis. A medida que el animal crece, va perdiendo estas espinas, porque estas espinas son efectivas contra los depredadores cuando son jóvenes. Una vez que ya alcanzan un cierto tamaño, ya según que no se la va a comer, un pez no se la va a comer y un pulpo pues ya le va a costar más. Entonces van perdiendo con el tiempo tanto las espinas pequeñas como las espinas grandes. También la Pinna rudis tiene unas costillas muy características, que aquí se ven en aquel ejemplar de allí se ve súper bien, que tiene unas espinas súper características que definen, mientras que la Pinna nobilis casi no tiene, estas costillas no están, cuando pasas la mano por el borde no se encuentran. Y luego sobre todo el manto, ¿vale? La zona de la concha también es mucho más sinuosa en la Pinna rudis que en la Pinna nobilis, que es más recta, y el manto de Pinna nobilis es un manto, parece que tengo una foto. Bueno, estas serían las dos especies, la Pinna rudis y la Pinna nobilis, creo que tengo una foto del manto más adelante, ¿vale? Donde se ven las costillas que os decía, aquí no tiene costillas, ¿ves? Esta ya ha perdido casi todas las espinas, esta todavía conserva algunas. Cuando son jóvenes, que es sobre todo cuando es más difícil, a veces, este es un ejemplar de Pinna nobilis que es pequeñito y este es un ejemplar de Pinna rudis que tiene las espinas mucho más grandes. Y el manto, que era lo que se estaba contando, el manto en Pinna nobilis es un manto mucho más liso, de color crema, así marrón,
mientras que el Lepina rudis es mucho más moteado, parece un poco así como más como tropical, ¿vale? Muchas gracias, porque es verdad que ellos, bueno, y vosotros lo habéis hecho posible. O sea que... ¿Y qué más? Bueno, ¿y qué nos queda? Ah, me habéis dejado a mí para que responda a la pregunta. Bueno, al final, ¿qué? La nacra sobrevivirá. Esta es una de las cosas más importantes que tenemos que responder, porque para eso hemos hecho la pregunta, ¿no, chicas? Apuestas. Entonces, aquí vamos a ver. Yo soy optimista por naturaleza y yo creo que sí, pero es verdad que sí, es lo que os contaba, es que es importante que funcionen las medidas de gestión, que funcione, que se cierre el ciclo de vida, que eso que se consigue, pues ayudando a la ciencia, ayudando a los científicos que se están encargando de esto. ¿Cómo se consigue? Pues seguir colaborando, porque todos esos ejemplares resistentes que tenemos aquí, serán muy importantes, porque si al final ellos son los resistentes, genéticamente son los ejemplares que nos interesan, porque tenemos que reproducir. ¿A quién reproduciremos? A los resistentes, pues eso, ¿no? Y en fin... Sí, sobrevivirá, ¿no? Por darte un poco de relevo. Sí que es cierto que a mí lo que más me sorprende un poco de todo, y un poco dentro de este escenario tan catastrófico y demás, me sorprende mucho que han pasado 6 años desde que empezó la mortalidad masiva, sigan apareciendo nacras resistentes en Baleares y en el resto de España y en muchos sitios. Y claro, nosotros vemos un porcentaje de fondo marino muy pequeño. Es verdad que no hay muchas, no son muy abundantes, pero tienen que haber más, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es muy importante y a mí me da un poco de esperanza. Luego, por otro lado, en España es verdad que solo tenemos el delta del Ebro y el Mar Menor, pero afortunadamente en Francia hay muchas lagunas costeras, en todas las lagunas costeras de Francia tienen nacras, también en Italia está la laguna de Venecia y hay otros muchos sitios en otras partes del Mediterráneo donde hay todavía reservorios, ¿no? Que estamos trabajando coordinados y se van incluso a intercambiar ejemplares de unas lagunas. No hemos entrado en toda esta parte internacional, pero también se está haciendo mucho trabajo así. Entonces, claro, mientras haya nacras, hay esperanza, esto está claro. ¿Cuesta? Sí, llegaremos, ya veremos, yo creo que sí, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Y un poco ese mensaje en positivo que a mí, el que sigan apareciendo nacras es lo que más me sorprende de todo y lo que más esperanza me da a veces cuando me pongo un poco catastrofista. Sí, yo creo que hemos pasado por muchas emociones durante todos estos años. Ha habido momentos que yo, por ejemplo, pensaba que esto no, se acabó. Y luego es verdad que estamos ahora después de 6 años y todavía hay ejemplares. Y yo creo que no hay que subestimar su capacidad de recoger el territorio que ha perdido mientras hay poblaciones adultas que pueden reproducir. La pregunta es que ¿el parásito se quedará en el agua o no? Porque todos estos sitios reservorios no son resistentes, claro. Que esta estrategia del parásito es muy raro porque matar a toda una población no tiene sentido para el parásito porque no va a poder sobrevivir. Pues todavía hay muchas preguntas que no tenemos respuestas, pero como he dicho, mientras hay poblaciones hay esperanza. Y podemos ir con las preguntas del público. Sí, muchas gracias a todos los que habéis venido. Vos volíem donar les gràcies a tots. Crec que ha estat una hora baixa molt enriquidor. Crec que tots han gaudit molt i ha quedat molt palès que aquesta sinergia entre món científic, entre observadors, entre gestors, ens falten els estaments polítics que també són cabdals en aquests casos en quant a la presa de decisions, però vull agrair-vos sobretot 2 coses. Vull dir, aquest entusiasme, estan parlant d'una possible extinció d'una espècie molt singular, hem tingut el somriure a la cara durant molta estona i l'esperança. Jo crec que són 2 coses que no podem perdre, no ens ho podem permetre. Llavors hem de lluitar per aquesta espècie i per totes les altres en un escenari molt complex, de cada vegada més complex, per la supervivència d'aquesta i de moltes altres espècies i hàbitats, però no ens poden quedar de mans plegades. Llavors hem d'actuar tots en la mesura del que puguem, en la mesura que hi hagi d'aquí de grans coneixements de manco, tots aportant el nostre gra d'arena, plataformes com Observadors de la Mar, cabdals per
integrar dins una plataforma totes aquestes observacions, la feina de les investigadores tan complexa, tan mal, no sé, tan poc valorada en ocasions. Me venen dues coses, ja acabam, però dues coses que a mi m'han sorprès. L'any 2018, que va entrar en el Parc Nacional de Cabrera, i van decidir posar en marxa unes jornades de recerca. Van ser les primeres jornades de recerca. Elles ja estaven investigant. L'episodi de mortandat heu vist que és de 2016. Els hi van demanar una ponència que van titular, que jo vaig haver de llegir-ho 2 vegades, La nacra, una història d'èxit. I jo vaig dir, quin èxit, si estan fracassant les poblacions. Després van matisar, evidentment, a la conferència, hi éreu, no? Llavors, ha estat un èxit, mos ha agafat en coneixement, mos ha agafat amb molta feina feta, hem aportat solucions, ajudes, orientacions a la Mediterrània oriental, en els que els anava arribant després de nosaltres, han pogut fer aquest paper d'avisar, no? Llavors, ja parlàveu en aquell moment de història d'èxit. Dir-vos que a Cabrera tenim una nacra, la nostra embarcació que vam comprar en aquest període, l'hem anomenada nacra. És veritat! Des d'Espai, que estan molt compromesos en l'espècie, en la seva investigació. Evidentment no volen que sigui l'única nacra a Cabrera. Tenim l'esperança, no la perdem gràcies a vosaltres, que en qualque moment se tancarà aquest cicle, en qualque moment, només que hi hagi un supervivent, només que hi hagi dins aquest material genètic alguna cosa que la faci resistent en el patogen, hi ha esperança, no? Llavors, moltíssimes gràcies. Gràcies. Y si queréis ver las Sí, nacras, aquí las tenéis.